Hola, patriotas. El subsecretario del Interior, el señor Gali, eh, cuestionó la emisión de la entrevista donde Mauricio Hernández Norambuena calificó como una misión justa el homicidio, no es así, el del ex senador de la UDI, Jaime Guzmán. A raíz de esto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, cuestionó esta entrevista emitida anoche en el programa Mentiras Verdaderas de la Red al ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el comandante Ramiro, quien cumple condena por el homicidio del senador Jaime Guzmán y el secuestro del joven Cristian Edwards desde la cárcel de alta seguridad CAS, donde cumple condena por lo que ya les dije. Hernández Norambuena indicó que aquello fue un error político, pero desde la ética fue una misión justa, es decir, él justifica como ética el exterminio, podríamos decir, del senador Jaime Guzmán. Estas declaraciones han causado molestia también en el gremialismo, es decir, en el partido de la UDI, de cual era fundador Jaime Guzmán. En relación a esto dice que lo que sí es sorprendente es que sigamos con señales muy equívocas en cuanto a validar la violencia. Esto lo dice el subsecretario Gali. Y él dice, yo veía ayer en un programa de la televisión a una persona condenada por ser un terrorista, por secuestro, validar la violencia como expresión social, ponerla como una violencia legítima, dijo Gali en una entrevista posterior. En ese contexto, el subsecretario del Interior expresó que me sorprende muchísimo que este tipo de subversivos condenados no solo en nuestro país, porque aquí Mauricio Hernández Norambuena no es un subversivo solo en nuestro país, donde dio muerte al senador en ejercicio Jaime Guzmán en plena democracia. Secuestró también a una persona, incluso irónicamente él protestaba por las condiciones en las que estaba cumpliendo su pena privativa de libertad. Cuando él mantuvo secuestrado, por ejemplo, al joven Christian Edwards y a Washington Oliveto, con condiciones que son equivalentes a la miseria más grande. Entonces acá el subsecretario Gali hace mención a esto de que a través de una entrevista a este subversivo en un medio televisivo se valide de esta forma la violencia y él la condena absolutamente. Pero ¿sabe qué, señor Gali? Yo le tengo otra mala noticia. Porque resulta que no solamente en este medio se ha validado la violencia. Recordemos que acá en Chile se validó la violencia también para los ataques subversivos del 18 de octubre del 2019 y la validaron todos, absolutamente todos, los congresistas que llegaron a ese acuerdo de paz el 15 de noviembre y que entregaron la constitución chilena para supuestamente lograr la paz. Pero ¿por qué la entregaron? Porque en el fondo le dieron valor a la violencia que se estaba generando en el país y se vieron entre la espada y la pared y dijeron, ya, nosotros vamos a validar la violencia como objetivo político. No es así que tuvieron esta gente de conseguir este tema de llevar la constitución, una nueva constitución a un plebiscito. Entonces ahí ellos validaron la violencia. Y lamentablemente, a todas las personas que aprobaron la idea de esta nueva constitución también validaron la violencia. Porque claro, esto se produjo solamente porque el país fue puesto contra la espada y la pared. Nada más que eso. Y no solamente se validó en ese momento, sino que se sigue validando día a día. Recordemos que fueron los mismos partidos políticos que no quisieron aprobar el proyecto de ley que condenaba la violencia como método legítimo de conseguir fines políticos, de conseguir victorias políticas, no rechazaron a la violencia, porque se estaba discutiendo en el Congreso una ley que obligara a todos los partidos políticos a condenar la violencia como método legítimo de obtener logros. Y muchos partidos no la firmaron, dentro de ellos el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Socialistas, en fin. Entonces no es solamente este canal entrevistando a este subversivo de apellido Norambuena los que valían la violencia. Ojo, otro dato.
Ayer veía una entrevista que le hicieron al señor Felipe Ward, que nada menos que es el ministro de la Vivienda y Urbanismo. Y Felipe Ward, ¿qué dice? Felipe Ward dice, el 18 de octubre, refiriéndose al 18 de octubre donde se realizaron los ataques subversivos el año 2019, dice, el 18 de octubre cambió para bien la agenda. Y es bueno reconocerlo. Estamos hablando de un ministro de Estado del gobierno del presidente Piñera, que con estas declaraciones también está validando la violencia subversiva que se ha ejercido en Chile en el último tiempo. Y él lo dice categóricamente y lo reconoce, dice, Felipe Ward, ministro de Estado del presidente Piñera, dice, el 18 de octubre cambió para bien la agenda. Es bueno reconocerlo. Entonces, señor subsecretario Gali, hay que empezar, no sé, reconociendo que este tipo de violencia es reconocida incluso en el mismo gobierno del presidente Sebastián Piñera. El ministro de Vivienda, Felipe Guado, realizó un balance de los 3 años de gobierno y aseguró que el 18 de octubre del 2019 cambió la agenda y dice, creo que es bueno reconocerlo, pero antes había dicho que cambió para bien la agenda, es decir, si está diciendo que la cambió para bien, quiere decir que él apoya y legitima todo lo que pasó a partir del 18 de octubre del 2019, ¿no es así? El secretario de Estado afirmó en un medio que tras el estallido subversivo, que él acá llama estallido social, ocurrieron dos cosas, dice. Primero, se levantaron legítimas demandas. Y dice, se levantaron legítimas demandas sociales en forma pacífica. Y eso modificó para bien la agenda. Ahora a mí me gustaría preguntarle a Felipe Guard, ¿cuáles fueron las legítimas demandas pacíficas que se levantaron? Si desde el primer momento, del 18 de octubre del 2019, partió con manifestaciones violentas, que fueron saltarse los torniquetes del metro, y respetar el Estado de Derecho, y respetar la reglamentación de una sociedad, saltarse por encima, agredir a los guardias del metro, y de ahí partió todo lo otro que fue la destrucción masiva de las estaciones del metro, los saqueos, los apedreos a los carabineros, la destrucción prácticamente de toda la ciudad. Y Felipe Ward, que es ministro de gobierno del presidente Sebastián Piñera, ministro de la vivienda en este momento, está validando también la violencia, señor eh, subsecretario Gali. Como usted puede ver, y no son los únicos, es decir, podríamos citar montones de ejemplos a través de los cuales no solamente la izquierda, la ultraizquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, la democracia cristiana, incluso como usted ve ahora, eh, miembros de este gobierno han variado en forma permanente la violencia y han irrespetado y han contribuido a que se irrespete el Estado de Derecho en nuestro país.